¿Por qué comemos mal los uruguayos? Se come demasiada carne roja, mucha sal y azúcar agregadas, un exceso de productos altos en grasas y a la vez poco pescado e insuficientes frutas y verduras. Hasta ahí sin sorpresas. Es una percepción, pero también está sustentado en datos. La pregunta es ¿cómo se explica? ¿Es un tema cultural, de costumbres? ¿Tiene que ver con que comer saludable es caro en Uruguay? Días atrás, en el evento Innova 2023, dedicado a la innovación y desarrollo de alimentos, que organizó Fundación Latitud del LATU, una de las conferencias se tituló Barreras para la adopción de hábitos alimentarios saludables y sostenibles en la población uruguaya, y que trabaja justamente esta cuestión. Y agregaba incluso otra pregunta. ¿Tiene que ver que los uruguayos no son buenos cocineros? ¿Hay una falta de educación culinaria, por así decirlo? ¿Y qué más se puede hacer desde la política pública, desde las industrias y los consumidores? Bueno, la charla estuvo a cargo del ingeniero alimentario y doctor en química Gastón Ares, que es docente grado 4 en la Facultad de Química e investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, a quien invitamos entonces para profundizar en este tema. Gastón, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Te pido, a ver, primero algunos datos que prueben esto de que los uruguayos comemos mal. Lo Bien. sabemos, lo tenemos como idea, pero... Sí, ver, es algo que no... para darnos de frente. Si uno le pregunta a la gente, en general, todos podemos reconocer, ¿no? O sea, o muchos de nosotros podemos reconocer cómo nos desviamos de lo que deberíamos hacer, ¿no? Y ahí, como siempre, aparecen las frutas y las verduras como el centro, ¿no? De lo que comemos poco. En realidad, los datos muestran que comemos, la Organización Mundial de la Salud recomienda, ¿no? Esto de las 5 porciones al día, ¿no? Más o menos 400 gramos es lo que plantea más o menos. Comemos más o menos la mitad, ¿no? En promedio. Y después lo que sabemos también que cada vez comemos más son estos que llamamos, ¿no? Productos ultraprocesados o productos industrializados envasados. Y ahí hay algunas como cuestiones que llaman particularmente la atención, que tienen que ver con la consecuencia de consumir muchos de estos productos que muchas veces no sabemos, ¿no? Cómo están hechos. Porque cuando cocinamos en nuestra casa sabemos cuánta cantidad de azúcar, grasa y sal agregamos, pero cuando vienen estos productos no sabemos la cantidad que tienen, por más que tenemos información disponible. Pero en la población infantil, ¿no? De edad escolar, sabemos que más o menos consumen 3 kilos de azúcar, ¿no? Agregada por mes. Eso es un montón, ¿no? Si uno lo piensa como y mira los 3 kilos Sí, claro. que un niño o una niña en esa edad coma eso en un mes, es un montón. Y eso tiene que ver... ¿Cuánto sería lo en realidad considerable? Bueno, no voy a decir que está bien, pero bueno, lo recomendable, digamos, para esa edad. Para esa edad estaría alrededor de, podríamos decir, 1 kilo, hasta 1 kilo podría ser algo que es razonable. En general, esto no sale de las preparaciones que se hacen en la casa, de las tortas, sino que sale de los productos azucarados que consumen, ¿no? No sé, el yogur, ¿no? Estos yogurcitos que muchas veces parecen inofensivos, o los postrecitos, y en realidad al consumirlos todos los días en cantidades importantes, agregan mucha cantidad de azúcar, ¿no? Entonces, tenemos esas características en la alimentación. Después sabemos que consumimos mucha cantidad de sal, también al cerca del doble de lo que deberíamos consumir. Entonces tenemos como una problemática que, como vos decías, ¿no? Es multifactorial, no es que sea solo culpa a la gente no le interesa, a la gente no sabe, ¿no? Es un problema muy complejo que atraviesa otros dominios, ¿no? De nuestra vida y de los sistemas económicos, sociales, etc. Ahora vamos a profundizar en eso, pero te iba a preguntar, a ver, un aspecto que vos mencionabas en tu conferencia tenía que ver con que, bueno, no es por falta de conocimientos, no es porque seamos ignorantes respecto a qué es comer bien, qué es comer saludable y qué no es comer saludable. La tenemos clara. Ahí va, sí. En general, como este gran concepto de lo que hablábamos, ¿no? La principal desviación, esto de fruta y verdura, todo el mundo sabe que las frutas y verduras son saludables. Y si una pregunta, ¿no? Decime un alimento que sea saludable, todo el mundo va a mencionar frutas y verduras, ¿no? Y eso, nosotros hemos hecho distintos estudios con distintos grupos de edad, y en la población infantil ya vas casi que a niños y niñas en edad de 3, 4 años, y ya saben que una fruta y una verdura son saludables, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos jueguitos con ellos de clasificar, ¿no? O sea, ponerle como un angelito de estos emojis, ¿no? A los productos que son saludables o a los alimentos que son saludables, y un diablito a los que no, y la clasificación que hacen es como, está perfecto, ¿no? O sea, habrá alguna duda, pero en general esto de las frutas y verduras todo el mundo sabemos. Vamos a los adolescentes tienen súper claro, vamos a la población adulta también. Entonces,
eso no hay como un desconocimiento. Después lo que pasa muchas veces son como estos grandes mitos o lo que pensamos que sabemos y no sabemos, ¿no? Uh-huh. Y ahí es, nada, estas otras cosas, ¿no? Que van influyendo, es cómo influye la información que recibimos todo el tiempo de la publicidad y cómo a veces como estas modas, ¿no? Esta información que a veces recibimos por internet o por distintos medios nos van como distorsionando. Pero en realidad lo que sabemos, y eso también, todos tenemos claro que la comida casera es más saludable, ¿no? O sea, en realidad cuando cocinamos en nuestra casa tenemos la posibilidad de saber cuánto le agregamos de sal, azúcar, grasa, qué ingredientes usamos. Entonces, lo que sabemos que sería lo recomendable es una alimentación basada en alimentos lo más parecido a lo que está en la naturaleza y cocinar en nuestra casa. Eso es sería como el ideal que uno dice, está perfecto. Eso es lo que debería hacer, que no es lo que estamos haciendo actualmente. Uno de los puntos, si vamos entonces al por qué, ¿no? ¿Por qué comemos mal? Que vos era el disparador que utilizabas para tu ponencia. Un capítulo podríamos indicar que es como la responsabilidad personal. Por ejemplo, la baja percepción del riesgo. Saber que comer mucho azúcar o mucha sal hace mal, pero creer que a uno no le va a pasar, ¿no? Y incluso creo que mencionabas algunos ejemplos que tendemos a decir, bueno, pero mi abuela comió siempre, ¿no? Con sal o comió siempre muchos dulces y no le pasó nada. Tendemos a pensar que antes comían cualquier cosa más pesada, por ejemplo, ¿no? O también decir, bueno, pero yo hago deporte en realidad y contrarresto por ahí. Esas son todo creencias que tenemos. Exacto. En realidad eso sí actúa como una barrera en algunos casos en esto de, bueno, pero yo como cualquier cosa, pero igual me siento bien, ¿no? No, los análisis en este momento me dan bien, ¿no? Como pensar que en realidad la alimentación, obviamente, cómo nos afecta en distintos ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, cada vez tenemos más evidencia de que la alimentación influye en nuestra salud mental, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿por qué? ¿Cómo influye, no? Entonces cada vez sabemos más, ¿no? Que lo que comemos influye en el equilibrio de los microorganismos que tenemos en el intestino y que eso tiene un efecto en un montón de procesos del cuerpo y algunos tienen que ver con eso, ¿no? Con nuestra posibilidad de sentirnos bien, de no tener depresión, ¿no? Esto que vos nombrabas también, ¿no? El consumo de productos ultraprocesados. Hay algunos estudios que muestran que se relaciona con depresión o con distintas enfermedades que tienen que ver con la salud mental, ¿no? Entonces muchas veces también nos centramos como en algunas cosas y pensamos que determinadas cosas no nos van a pasar. Eso es un sesgo que se llama muchas veces de optimismo, ¿no? Como decir, de algo, o también tenés el otro, ¿no? De algo hay que morirse, ¿no? Bueno. Y en realidad ahí tenés la vida es una, te lo dirán, ¿no? Exacto. Que ahí también, ¿no? Como deja esto de vivir con que le dejes comer algo rico, ¿no? Y poco saludable. Claro, y ahí hay como dos, ¿no? Hay dos puntos. Uno es que nadie está diciendo que, primero, que no se tenga que comer rico. Eso es como, no, lo fundamental es que uno tiene que sentir placer cuando come. El placer es fundamental y el rol que cumple justamente debería ser protegernos y asegurar que comemos lo que necesitamos, ¿no? Eso por un lado. Y después tampoco es el radicalismo de que nunca podés comer, no sé, una pizza, ¿no? En realidad la pizza no tiene ningún problema. O sea, no es que nunca puedas comer una hamburguesa, ¿no? O sea, tampoco es llevarlo a ese extremo. Obviamente, cuando uno hace determinadas cosas de forma ocasionales, buenísimo, no pasa nada, pero el tema es cuando uno lo va acumulando y cómo eso después impacta no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Y cuando vamos en el caso específicamente de la población infantil, y ahí tenés, bueno, cómo les vamos condicionando lo que les gusta comer, ¿no? Entonces desde chiquitos, y todo el tiempo los exponemos a comer cosas súper dulces, y bueno, es a lo que se van a acostumbrar, ¿no? O sea, no es lo que traen desde el nacimiento. Ese es un punto importante, ¿no? Si estamos acostumbrados, o sea, cuanto más dulce le pongamos a las cosas, después más necesidad vamos a tener y más nos va a costar ese volver atrás, ¿no? Ahí va. A reducir y volver a niveles adecuados, digamos. Ahí va. El ser humano en realidad, como yo decía, ¿no? El placer lo que hace es orientarnos, asegurar que vayas a comer. La idea de eso es de que lo traemos desde cuando vivíamos en un ambiente hostil, ¿no? Donde no había comida. Entonces necesitabas comer para justamente sobrevivir. Entonces tenemos justamente el placer, lo que hace es orientarte hacia alimentos que se supone que son buenos. Uh-huh. Entonces tenemos como esta preferencia de que nacemos a lo dulce, ¿no? Porque el dulce son azúcares, eso nos da energía, es positivo. Con moderación, obviamente. En la naturaleza eso está en las frutas. Entonces, el otro mecanismo, nosotros tenemos algunas preferencias que son lo que llaman innatas, que en el momento que nacemos nos gustan. O sea, por ejemplo, el dulce, ¿no? Pero después tenemos el resto de nuestras preferencias que lo que hacen son aprenderse.
O sea, y uno de los mecanismos más importantes es lo que se llama la exposición repetida. Quiere decir que cuando uno consume muchas veces algo, va desarrollando preferencia, o sea, siente más placer al consumir ese tipo de alimentos. Entonces, si yo me acostumbro todo el tiempo a comer cosas muy dulces, en realidad, ¿qué me va a gustar? Los alimentos muy dulces, porque es a lo que estoy acostumbrado y lo que como todo el tiempo. Y ahí hay como una de estas, ¿no? Cuando uno recomienda, ¿no? Por ejemplo, cuando se le agrega azúcar al café o al café con leche, o ¿no? A cualquier bebida o al té, en realidad, ¿cuál es la forma más fácil de bajar esa cantidad? Cada vez agregarle un poquito menos. Entonces pasa, en vez de agregarle 2 cucharaditas, le agregas 1 cucharadita y que te falte un poquito de la segunda, ¿no? La primera semana o 2 semanas. Y lo vas bajando y cuando querés acordar, ¿no? O sea, ya llegaste, te acostumbraste a que ahora no te gusta más el café súper dulce, sino que te gusta amargo, ¿no? Entonces, esos procesos, pasa lo mismo con la sal, ¿no? Si uno lo va bajando de a poquito, se acostumbra y aprende esas preferencias. Entonces, obviamente, ese proceso, como siempre, es más marcado en la infancia, que es donde estamos, ¿no? Aprendiendo a relacionarnos con el mundo, pero de adultos también. Entonces, ahí es cómo juega esto de a qué estamos acostumbrados y a qué acostumbramos a los demás a comer, ¿no? Porque cuando tenemos nuestros hijos, en realidad siempre somos los adultos los responsables de qué les gusta comer después. Ahí en la conferencia en Innova tú mencionaste un estudio que recuerdo habían hecho que tenía que ver con, bueno, las meriendas, por ejemplo, de los más chicos, ¿no? Había muchas madres que tenían la idea de que, bueno, de que no le iban a mandar una fruta de merienda porque, bueno, pobre, ¿no? Todos comiendo otra cosa y mi hijo va a ser solo el que coma fruta. Y ustedes evaluaron que, a partir del estudio, que eso en realidad responde a preconceptos de la madre, digamos, e ideas que tiene la madre, pero que para los niños en realidad si les toca comer fruta ese día en el recreo, van a estar felices porque no sienten mucho menos el condicionamiento de sus pares que lo que le piensa la madre. Claro, ahí pasamos como en esto, ¿no? Que vos venías trabajando como de esta idea de, bueno, qué es lo que influye, teníamos como al individuo, y ahí estamos hablando como de lo que llaman como las normas sociales, ¿no? Lo que está bien socialmente o aceptado socialmente. Entonces, una de las cosas que pasa con esas normas sociales es que nos imponen como esta idea de tengo que hacer determinadas cosas porque si no el resto me va a mirar mal, ¿no? Que no solo afecta a los niños y a las niñas, sino también afecta a los adultos, ¿no? No sé, si salís, no sé, sábado de la noche y tomas agua, es como, vas a tomar agua, ¿no? O sea, qué aburrido, ¿no? Pero siempre existe como esa presión. Si organizas un cumpleaños y vas a organizarlo con comida, ¿no? No le vas a hacer una ensaladita, tenés la idea, ¿no? Exacto, entonces eso juega y eso también en muchos casos actúa como barrera para tener otro tipo de alimentos en determinadas situaciones. Lo que es bueno de esas normas sociales es que se van cambiando, ¿no? Entonces esto que vos decías de la merienda, sí, capaz que hace unos años atrás los niños que llevaban una fruta estaba mal visto, era como, en realidad tenés que llevar un alfajor, galletitas. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Y ahí también como esta de la importancia de cómo se van cambiando esas normas a partir de regulación, ¿no? O sea, en realidad que ha habido mucho trabajo en los centros educativos, tenemos una ley que trata de promover determinado tipo de alimentación en los centros educativos, entonces eso ha ido cambiando, entonces ahora no es qué raro que traes una fruta, ahora es perfectamente aceptado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en ese estudio que mostraba? Bueno, que en realidad los niños y las niñas no tenían como esa noción de no voy a llevar una fruta porque mis compañeros me van a mirar mal, no lo mencionaban, las madres sí, ¿no? Porque todavía arrastramos como ese concepto, y en realidad es lo que de determinada forma muchas veces se hace con, por ejemplo, las celebraciones de los cumpleaños infantiles. En realidad los niños no están esperando ir a un cumpleaños cuando, ¿no? Pensemos en su primer año, 2 años, o sea, no están pensando, sí, voy a ir para que me llueva caramelos de una piñata. No está en su... ¿Qué es lo que pasa? Los adultos se lo creamos, ¿no? Entonces creamos esas normas, esas expectativas, y ahí es como nuestra responsabilidad, obviamente, como adultos, como sociedad, de cómo vamos cambiando esas normas para que lo raro sea que lluevan caramelos en un cumpleaños infantil y no, en realidad, que un cumpleaños infantil sea un lugar que no hay refresco, no hay chisitos, no hay tipo, ¿no? Porque en realidad son esas construcciones, que es así, son construcciones sociales que de a poco tenemos que empezar a cambiar. ¿Y cómo nos ves en ese sentido? Yo creo que
hay cambios, ¿no? O sea, esto que vos mencionabas sí. de los niños, cómo lo ven los niños y los adultos, eso es un cambio. Y hay algunas cosas que sí están cambiando. Cada vez más hay gente como, ¿no? Como pensando en cumpleaños infantiles, hay cada vez más lugares donde, si uno también piensa, ¿no? En la disponibilidad de agua, en la celebración, o sea, cada vez en realidad hay más gente que pide agua en un cumpleaños, ¿no? Ahora, antes Sí. era... A mí me ha pasado de ir a un cumpleaños. No, agua no hay. Tipo, tener que terminar agua, ¿no? Tomar agua, sí, de la canilla. Sí, porque hay cada vez más niños que piden agua y teniendo refresco o teniendo Exacto. jugo. Y Entonces, te dicen, no, yo agua. hay cosas que están cambiando. Que estos temas se hablen, ¿no? Lo que pasó mucho tiempo es que era un tema que llegamos a... ¿no? Fue como llegamos tarde, ¿no? O sea, empezamos a discutir y a problematizar la importancia que tiene la alimentación cuando estábamos mal, ¿no? Pero en realidad cada vez hay más charlas sobre el tema, cada vez hay más discusión pública sobre el tema, tenemos regulación, ¿no? O sea, el Estado se ha metido a regular, y en esto de que yo hablaba de las normas sociales, si pensamos en el cigarro, pasó eso, ¿no? O sea, antes en realidad estaba bien visto fumar. Ahora, ¿a partir de qué? De cómo digamos, la ley modifica nuestros comportamientos, en realidad ahora es lo raro, ¿no? Es lo difícil salir a fumar, es como, ay, vas a fumar, no, vas a fumar adentro, ¿no? O sea, esos casos van cambiando y de cierta forma tenemos que hacer los mismos cambios con la alimentación. Me quedan algunos factores dentro de esas barreras para comer bien. Uno que tú mencionaste en Innova tenía que ver con que, al parecer, tenemos falta de habilidades culinarias, por ejemplo, para preparar aquellos alimentos que capaz que, bueno, no son tan obvios, ¿no? O, por ejemplo, cosas que comemos poco, el pescado, ¿no? Los uruguayos tendemos a preparar, a cocinar poco pescado. Pero yendo a la cultura culinaria, que no manejamos muchas herramientas, y quizás en otros países, si lo hacemos a nivel comparativo con otros países, ahí tienen mejor cultura culinaria que los incide después en los hábitos, en el día a día. Los hábitos o las habilidades culinarias, ¿qué es esto, no? O sea, no es... Muchas veces cuando hablamos ¿no? de habilidades culinarias, la gente piensa que tiene que ser un chef o tiene que saber hacer una super preparación súper compleja. No, en realidad cuando se habla de habilidades culinarias es lo que tenemos que saber hacer para poder comer todos los días y cocinar a partir de ingredientes naturales, ¿no? Lo que ha ido pasando es que eso pasa en Uruguay y pasa en todo el mundo, ¿no? Nos hemos alejado de la cocina, obviamente por nuestro estilo de vida, ¿no? O sea, en realidad tenemos un estilo de vida súper complejo, donde también la distribución de tareas en el hogar ha ido cambiando, ¿no? Entonces ahora tenemos familias donde todos, ¿no? Todos los adultos trabajan, tienen poco tiempo disponible. Entonces eso lleva a, además, al tener más disponibilidad de alimentos listos, es como que nos alejamos de la cocina, ¿no? Es como una prioridad que, nada, compro y ya está. Entonces, al alejarnos, obviamente, lo que empieza a pasar es que las habilidades que muchas veces adquirimos, y que las adquirimos también, ¿no? Por transmisión entre generaciones muchas veces, ¿no? O sea, uno aprendía a partir de su madre, de su abuela, o de su abuelo, de su padre, ¿no? Entonces, obviamente, es como un proceso de generación en generación, donde si uno cocina menos, entonces eso se va transmitiendo. Y ahí lo que aparece, y eso se está tratando de fomentar, es empezar a vincularnos con la preparación de alimentos, ¿no? O sea, saber cómo se hace una ensalada, qué puedo hacer con, no sé, una remolacha, todo lo que puedo preparar con una remolacha o con eso, con el pescado, desde que somos chiquitos, ¿no? O sea, desde la escuela. O sea, que eso debería ser parte de nuestras competencias que adquirimos cuando nos estamos vinculando con los centros educativos. ¿Por qué? Porque el centro educativo es un lugar donde tenemos que adquirir habilidades para tener un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, eso es un punto clave que lo tenemos que adquirir, y también como esto de amigarnos, ¿no? Muchas veces es tipo, ¿qué puedo cocinar con esto, no? Y bueno, nada, y es como también confiar en uno mismo. Nosotros, parte de las actividades que hemos hecho tienen que ver con unos talleres, ¿no? Donde en realidad no es te enseño a comer o te enseño a cocinar, sino que es, vos ya sabes hacerlo, ¿no? Entonces son como actividades, ¿no? Donde, nada, se le dice a la gente, bueno, acá hay lentejas, remolacha y, no sé, espinaca. ¿Qué pueden hacer con esto, no? Cocinen. Entonces la gente sola, o sea, interactuando con otros, nada, y hacen cosas que están espectaculares, ¿no? O sea, y tiene que ver con eso, con tener confianza y dejar la imaginación, digamos, y jugar con eso, ¿no? Además de que hay millones de recursos en internet y libros y demás, ¿no? Pero tiene que ver con esto de vincularnos y priorizar esto dentro de las millones de actividades que tenemos en el día a día, porque es verdad, no es que nos sobra el tiempo, y ahí es otro de los factores, ¿no? O sea, percibir que tenemos poco tiempo disponible es también una barrera, ¿no? Pero tiene que ver muchas veces con cómo priorizamos determinadas cosas en el día a día y cuánta importancia le damos a cocinar
y obviamente a lo que implica después en nuestra calidad de vida, por ejemplo. Enseguida continuamos esta entrevista con Gastón Ares, ingeniero alimentario, doctor en química, profesor grado 4 de la Facultad de Química, investigador asociado de la Facultad de Psicología, porque justamente nos quedan algunos puntos nada menores, ¿no? Para considerar a la hora de hablar de barreras a la alimentación saludable. ¿Qué hace que los uruguayos comamos mal, decía yo? Bueno, uno tiene que ver también, además de lo que venimos hablando, con el precio de los alimentos, ¿no? El precio de los ingredientes. Otro tiene que ver también con la influencia que tenemos, entre otras cosas, de la publicidad. Bueno, enseguida vamos a esos factores, a ver qué se puede hacer al respecto. Por ejemplo, ¿tiene la industria margen para bajar el exceso de azúcar que tiene en muchos alimentos? ¿Podemos cambiar nosotros hábitos o mantener al revés, mantener el producto siendo fiel a esa marca que, bueno, innova bajando la cantidad de azúcar? Enseguida hablamos de eso. Algo, míralo. Mirá lo que es esto. Ah, pues perfecto, sí. Claro que es perfecto. Hacé como tus padres entonces. ¿Qué cosa? Anda, voy a comprarlas. Bosch y compañía. 110 años de historia junto a generaciones de clientes. Montevideo, Punta del Este. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando de alimentación. Los datos indican que los uruguayos comemos demasiada azúcar, demasiada sal, productos con exceso de grasas, poco pescado, pocas frutas y verduras. La pregunta es ¿por qué? Por ejemplo, tiene que ver con que los uruguayos tienen pocas habilidades para cocinar, tienen que ver con la percepción de que les tomará demasiado tiempo, más del que efectivamente requiere, o tiene que ver también con los costos de los productos. ¿Cuánto incide ese otro factor también? Bueno, de todo esto estamos conversando esta mañana con Gastón Ares, que es ingeniero alimentario, doctor en química, profesor grado 4 en la Facultad de Química, investigador asociado en la Facultad de Psicología, miembro del grupo de expertos para la orientación en nutrición de la OMS, autor de más de 350 artículos en revistas, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Tengo varios mensajes, Gastón. Tenemos que hablar de otras de las barreras, ¿no? Pero. Acá, a ver, de alguna manera hay algunos mensajes que se adelantan a temas de los que forman parte de esas barreras, ¿no? Uno tiene que ver con el precio de los alimentos y de los ingredientes para que uno pueda cocinar. Ese factor en la población uruguaya, ¿cuánto incide? ¿De qué manera juega? Mucho. Y ahí obviamente lo que tenemos que pensar, más que en el precio en sí mismo, es del ingreso de los hogares, ¿no? O sea, ahí es como una cosa de, no, hablábamos de, bueno, qué es responsabilidad de uno, que no, no es culpa tuya o no es del todo tuya. Exacto, ahí en realidad sí, sabemos que, por ejemplo, si comparamos, no sé, el consumo de frutas y verduras entre el 20% de la población con menores ingresos y el 20% con mayores ingresos, la diferencia es abismal. Pasa lo mismo con el pescado, pasa con la carne roja, y ahí en realidad tiene que ver con esto, ¿no? O sea, no necesariamente, y ahí también hay muchos mitos atrás de lo que es el costo, digamos, de una alimentación saludable, porque muchas veces pensamos en cosas como, bueno, sí, tengo que comer frutos secos que salen carísimos, o tengo que pensar en comer, no sé, salmón, ¿no? Entonces uno piensa muchas veces, o cuando va al súper, en el producto light y el producto, ¿no?, más caro. Bueno, en realidad no necesariamente, ¿no? O sea, comer en realidad en Uruguay es caro en relación a nuestro salario, ¿no? Eso sabemos que es un país caro, donde en realidad, si uno piensa en, bueno, cuál es el ingreso medio de los hogares, sí, obviamente vamos a estar ajustados, y obviamente la alimentación es una de las cosas que se compromete antes, en el sentido de, si tengo que complementar gastos, ¿y qué hago? Y trato de gastar menos en alimentación, ¿no? Porque obviamente... Y a menores ingresos, ¿qué hago? De las primeras cosas que recorto, frutas y verduras. Frutas, verduras y carne. En realidad eso es lo que en general se hace, porque en realidad los alimentos más baratos en relación, sobre todo como a la energía que te dan, ¿no? Son las pastas, ¿no? El arroz, ese tipo, básicamente carbohidratos, que
no es que estén mal, pero en realidad lo que hace es se reduce la variedad y sobre todo el consumo de alimentos que sabés que necesitas porque son fuente de nutrientes esenciales para tu cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente, ahí tenemos un problema que tiene que ver con eso, con el ingreso y cuál es el costo de los alimentos en el mercado. Muchas veces también en esto pensamos que es más barato comer alimentos naturales o saludables que alimentos ultraprocesados, pero muchas veces depende también, porque uno sí piensa, bueno, no sé, ¿cuánto te sale un kilo de mandarinas en la época donde están baratas, ¿no? O sea, cuando están en estación, y bueno, en realidad capaz que te sale lo mismo que un alfajor. Entonces, ahí también es, bueno, ¿qué estoy comparando y cuáles son mis parámetros? Y obviamente, siempre, si lo cocinas en tu casa va a ser más barato que si lo salís a comprar, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de factores, pero obviamente el ingreso del hogar es una gran barrera para poder alimentarnos de forma saludable, eso seguro. Hablamos de, bueno, lo primero que se dejan son frutas y verduras y carnes. Casos más graves, claro, directamente, bueno, el saltearse comidas, ¿no? Cuando hablamos de casos extremos y más embromados. A ver, veía algunos mensajes a propósito de esto. Por ejemplo, también Ángel plantea: trabajo en la calle y conseguir alimentos saludables es muy difícil, dice. No hay gran oferta en todas partes. He comprado ensaladas en las que la verdura estaba en mal estado. Es un tema de mercado. Trato de sobrellevarla con frutas, dice. Pero eso también, ese factor, por ejemplo. Ahí nos metemos en el otro gran factor, ¿no? Donde empezamos a ver, bueno, ¿qué es lo que tengo para comprar, ¿no? Tengo toda la intención, sé que es importante, tengo los ingresos para hacerlo, pero no tengo qué comprar, ¿no? Y ahí hay un gran problema que tenemos que tiene que ver con la disponibilidad, qué hay disponible en el mercado. Entonces, como comentaba, ¿no? En realidad, en muchos lugares, bueno, salimos acá en el centro y quiero comprar un snack saludable, bueno, no sé si lo voy a encontrar o cuánto tengo que caminar para conseguir algo que efectivamente esté acorde a lo que yo quiero. Eso es algo importante. En algunos lugares, esto que vos hablabas también del pescado, ¿no? La disponibilidad de pescado, tampoco pescado fresco, en realidad no hay en todos los lugares. Entonces, nosotros tenemos un proyecto en particular que aborda ese tema para identificar lo que llamamos, por un lado, como los desiertos, que serían áreas donde hay pocos alimentos saludables, y después los pantanos, que es lo contrario, ¿no? O sea, si yo quiero ir a comprar y todo lo que hay disponible es no saludable, es más fácil que compre productos que no son saludables, ¿no? Entonces ahí, obviamente, es la lógica del mercado, es la lógica de, bueno, que es más barato producir, entonces sabemos que en muchos casos la industria de alimentos a nivel internacional se ha focalizado en producir estos alimentos que llamamos ultraprocesados, ¿no? Que son básicamente elaborados a partir de un número limitado de ingredientes, que en general tiene mucho azúcar, mucha sal, mucha grasa, que sabemos que no son adecuados como parte de una alimentación saludable. Ahí, en esto que hablábamos hoy, ¿no? O sea, hay mucho margen para que las cantidades de azúcar y de sal se bajen, ¿no? Nosotros tenemos ahí también mucha... Eso tú lo mencionaste en tu conferencia, creo que a raíz de algunas preguntas del auditorio, que planteabas, a ver, la industria como tal puede seguir, tú te basás en la publicidad como tal de alimentos, tiene mucha relación con que, bueno, nosotros adquirimos ciertos hábitos, ¿no? Y cuando vamos al supermercado, por ejemplo, tendemos a comprar los mismos productos, como que le somos fieles a las marcas, ¿no? Y tiene que pasar mucho tiempo para que decidamos dejar de comprar un producto, ¿no? Una vez que adquirimos como la costumbre. Y tú manejabas ahí un dato que me pareció interesante, es ese producto que ya me tiene fidelizado, digamos, podría bajar, tiene margen para bajar la cantidad de azúcar, tiene margen para bajar la cantidad de sal, y yo lo seguiría comprando seguramente, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, en eso de... Nosotros en realidad como humanos lo que tratamos de hacer es minimizar el esfuerzo que nos implica las cosas que hacemos todos los días, ¿no? Entonces no estamos todo el tiempo cuando vamos al supermercado viendo todas las opciones de todos los productos para comprar, sino que compramos siempre lo mismo, básicamente, o lo que nos llamó la atención. Pero entonces, la idea, y ahí hay algunas experiencias bien interesantes, sobre todo, por ejemplo, en el Reino Unido con la sal, es que la industria, hay muchos nutrientes que los pueden bajar sin que nos demos cuenta. Entonces el ejemplo del Reino Unido es la sal, ¿no? O sea, donde en realidad ¿qué se hizo? Bajar la sal de a poquito, así como hoy comentaba esto de bajarle el azúcar al café o al café con leche, es lo mismo que puede hacer la industria, ¿no? Bajarlo de a poco. En realidad los datos muestran, por ejemplo, en productos para el público infantil, en lácteos,
el margen es como de un 20% de disminución de azúcar sin que les deje de gustar ni nada que le parezca. Entonces, obviamente, nosotros también ahí tenemos como un rol, ¿no? Como en esto de qué podemos hacer, ¿no? Como consumidores, en el sentido de que uno tracciona también la oferta, ¿no? Entonces ahí tenemos como este juego de oferta y demanda. Sí, obviamente compramos lo que está disponible, pero en realidad si nosotros empezamos a orientarnos a comprar determinados alimentos, eso también fuerza a la industria, ¿no? Si hay un claro interés de parte de todos nosotros, de la población, a consumir alimentos que no tengan azúcar, grasa, sal, y que tampoco tengan edulcorantes, ni que sean lo más naturales posibles, eso va a hacer que el mercado empiece a cambiar y empiece a, obviamente, no en un plazo inmediato, pero sí va a ayudar a que empiecen a haber otras opciones que, de vuelta, sean saludables, pero no falsamente saludables, y ahí es donde entra esto de la publicidad, ¿no? O sea, muchas veces lo que pasa y la respuesta muchas veces del lado de la industria es el mismo producto, un producto muy parecido o que nutricionalmente o por sus características no es lo más adecuado, pero te lo vendo como qué maravilloso que es y esto te va a ayudar a crecer, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos de publicidad. Sobre todo niños y adolescentes, vos decías. Dirigida a niñas. Claro, los niños y los adolescentes son los más susceptibles a la publicidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente los niños en realidad no identifican la intención de la publicidad, ¿no? O sea, piensan que es información como información que me puede dar cualquier otra persona. No identifican que es una industria que me quiere hacer comprar algo, ¿no? Entonces, hay mucha publicidad dirigida a niños, en realidad, y que se hace a través de los productos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vamos con los niños al supermercado es como, mirá, hay una princesa o hay un color llamativo o veo... Y muchas veces lo piden y no por el producto, porque nunca lo probaron, ni siquiera les gusta a veces. Lo piden porque tiene una princesa o porque tiene a Spider-Man, ¿no? Claro. O sea, esas lógicas. Entonces ahí, y en general lo que sí nosotros hemos visto es que en general los productos que se dirigen a niños son productos con mucho azúcar, son productos que generalmente tienen colorantes, saborizantes, ¿no? Son productos totalmente artificiales, ¿no? Entonces, perfecto, ¿qué estamos vendiéndole a los niños, ¿no? Y muchas veces también en esto de, ahí entran también las normas sociales, ¿no? De esto, pobrecito, ¿cómo no va a comer? Bueno, pero en realidad es un producto totalmente comercial que no le va a hacer ningún bien a ese niño o a esa niña. Y después en los adolescentes, obviamente, el problema empieza a ser porque son cada vez más independientes y en realidad también esta idea de pertenecer, ¿no? Es muy importante en esa etapa, ¿no? Es una etapa donde ser parte de un grupo es muy valorado, ¿no? Entonces, obviamente, todo el rol que cumple la publicidad es haciéndote pensar que los adolescentes lo que comen son galletitas, alfajores, ¿no? Entonces, hemos visto mucho de cuál es la publicidad que se usa, por ejemplo, en Instagram dirigida a adolescentes, y es eso, ¿no? O sea, son galletitas, refrescos, bebidas energizantes, que además tienen un montón de cafeína, ¿no? Pero eso es lo que los adolescentes consumen. Entonces, eso genera esto que hablamos, ¿no? Esa creencia de que, bueno, en mi franja etaria lo que se consume es esto, ¿no? Entonces ahí tenemos esos problemas donde tenemos que avanzar en esto de decir, bueno, ¿qué hacer? Y en estos aspectos lo único que vamos a hacer es regular, ¿no? Necesitamos un Estado que nos proteja, así como nos protege de que no tengamos publicidad de cigarro, y bueno, tampoco deberíamos tener publicidad dirigida a niños o publicidad que vean los niños, porque tampoco está bueno que vayan en el ómnibus a la escuela y en realidad el ómnibus esté lleno de un refresco sabor naranja de publicidad, ¿no? Entonces, por ahí se han hecho algunas cosas, estoy pensando, por ejemplo, en la limitación de el tipo de productos que se pueden vender en las cantinas escolares, ¿no? Exacto. Por ahí hay un primer paso. Ahí va. En realidad el primer paso fue prohibir la exhibición de los productos en las cantinas escolares o cualquier otro tipo de publicidad. Eso fue un primer paso que no fue muy exitoso porque no tuvo el control que se requería, sobre todo en las instituciones de secundaria y en los centros educativos privados. Ahora, a partir del año que viene, va a estar prohibida la venta de cualquier producto que tenga no me acordaba de cuándo era la fecha. A partir del año que viene es que empiezan a estar prohibidas. Exacto. La venta se prohíbe. Esos son pasos que damos en esa dirección. Obviamente, los octógonos de exceso son otro paso, ¿no? En esto de, bueno, por lo menos si me dice es saludable, veo ahí un octógono que me dice exceso de... algo raro debe tener. Bueno, esa era otra pregunta que te iba a hacer. A ver, si vamos a políticas públicas, hay una que tenemos todos muy presente y es la discusión que se generó con los octógonos y bueno, ahora ya como una realidad instalada, ¿cuántos los hemos adquirido los uruguayos, no? ¿Qué muestran los estudios que hay al respecto? Los estudios hechos en el país, tanto por parte de la universidad como parte de la Alianza ENT, de la sociedad civil, muestran que más o menos 6 de cada 10 dicen usarlo, ¿no? O sea, en realidad no tenemos datos de, bueno, si cambió o no cambió la venta de o las compras de, pero sabemos que
dicen usarlo. Dicen por lo menos, sí, me ha influido, me ha hecho no comprar determinada cosa, me ha hecho cambiar de marca en determinados productos, me ha hecho dar cuenta que cuando elegía la galletita esa que tenía un montón de fibra y salvado y no sé qué, en realidad tenía un montón de grasa y sal. Entonces, obviamente... Bueno, en ese caso ahí está, porque creíamos que porque decía fibra, ¿no? Y nos mostraba una imagen que era capaz que parecía muy saludable, pero en realidad el octógono me vino a llamar la atención de que no tenía nada de eso. Exacto. Ese Eso tipo de sabemos cosas, sí. que ha influido y la gente en general, nosotros hemos hecho distintos estudios ahí, la gente te dice que sí, que lo tiene en cuenta. Obviamente hay parte que te dice, hay dos grupos, ¿no? Después uno puede decir, bueno, ¿por qué no lo usan? Parte es porque, bueno, yo no consumo esos productos, ¿no? Gente que ya tiene como una alimentación saludable. Por ejemplo, en mi caso, obviamente no me influyó porque ya no consumía esos productos. Si lo consumo es algo muy puntual porque quiero, no sé, comprar un dulce de leche para hacer una torta, no sé. Pero después hay otro grupo que en esto que hablabas vos, ¿no? Porque no tiene motivación, porque piensa que no le hace ningún efecto negativo consumir esos productos. Lo que es importante es que esa información esté, porque si no uno no puede, o sea, no sabe lo que está comiendo, ¿no? Entonces, obviamente, como política sirve porque te permite tener el derecho a decidir qué comer. Y eso no es nada menor. Un aspecto que estuvo muy presente durante la discusión respecto a los octógonos tenía que ver con que, bueno, esto fuera un impulso para las industrias para reformularse de alguna forma, ¿no? Para que vayan, a ver, yo soy un producto, tengo una marca que tengo un producto que tiene 2 octógonos, bueno, empezar a tratar de pasar a 1 y después que no tenga octógonos porque de esa forma voy a vender más. Respecto a eso, ¿qué se sabe? Eso no tenemos tantos datos, ahí hubo nada. Cuando esta política se implementó fue justo, ¿no? COVID mediante, o sea, eso generó cambio de gobierno mediante, eso generó como un montón también de ruidos en la coordinación. Lo que sabemos es que no ha habido una reformulación súper extensiva y ahí tiene que ver muchas veces con también el tipo de productos que se tienen en cuenta, ¿no? Entonces, en realidad, de vuelta, no sé, si pensamos alfajores, si pensamos chocolate, no tienen, o sea, son productos que nunca van a ser súper saludables, salvo que cambie radicalmente el tipo de producto, ¿no? Si pienso en un alfajor, no sé, hecho con dátiles, ¿no? Como una lógica totalmente diferente. Si es el mismo producto, no tiene mucho margen. Después, la clave en esto de cuánto motiva la reformulación tiene que ver con esto de los límites, ¿no? ¿Cuándo tiene octógono y cuándo no? Entonces hubo en su momento, cuando se diseñó la política, un montón de esfuerzo y en algunos casos, algunas marcas sí lo hicieron, por ejemplo, en bajar algo el azúcar de los lácteos, ¿no? O sea, que fueran límites donde bajando un poquito ya quedabas sin ese octógono. Esos en algunos casos se logró, después, bueno, tuvimos estas idas y vueltas, pero en muchos casos lo que necesitamos es como una lógica de, bueno, perfecto, yo te bajo el azúcar, pero te voy a bajar cuán dulce es el producto. O yo te bajo la sal, pero también te voy a bajar cuán salado es ese producto para que, lo que hablamos hoy, ¿no? Acostumbrarte a que te gusten ese tipo de productos. Porque si de vuelta, si yo te bajo el azúcar, pero te lleno de edulcorante, y bueno, vas a seguir consumiendo productos que son súper dulces y no es lo que estamos buscando cuando pensamos en tratar de lograr ¿no? sentir placer cuando comemos alimentos saludables. En síntesis, digamos, Gastón, para redondear esta charla, a ver, ¿por dónde se podría entonces hacer más al respecto en los distintos ámbitos que mencionamos, ¿no? En lo que tiene que ver con la industria, por lo que decías, en lo que tiene que ver con otras políticas públicas que hayan dado resultado en otros países, en lo que tiene que ver con conductas sociales que hemos adquirido y en lo que tiene que ver con nuestra propia actitud más en el día a día, ¿no? Bien, ahí en esto que planteas es un problema multicausal y necesita ser atacado de distintos frentes, ¿no? Entonces, si uno piensa como en el punto de vista, ¿no? Pensando como de más afuera hacia adentro, pensando en el Estado, en realidad necesitamos regulaciones más fuertes, necesitamos una presencia más activa en todo lo que es regular a la industria de alimentos, sea en la publicidad, sea en el tipo de productos o cuánta cantidad de sal, azúcar y grasa le agrego y promover esta reformulación y después necesitamos políticas, ¿no? que también logren mejorar el acceso económico a los alimentos, ¿no? Sobre todo de la población más vulnerable. Necesitamos ahí políticas también que permitan que todos podamos acceder a una alimentación saludable. Eso desde el punto de vista del Estado. Después, si vamos a la industria, necesitamos también, ¿no? Esto de, bueno, un compromiso real y mayor con la salud de la población, ¿no? O sea, no solamente pensar en cuánto beneficio económico me va a quedar cuando produzco algo, sino en
qué les estoy vendiendo y qué les estoy, de cierta forma, enseñando a comer, ¿no? Y ahí es como ese rol, esa responsabilidad, ¿no? Mucho se habla de la responsabilidad social, empresarial, que muchas veces es donar dinero. Bueno, también va por ahí lo que es la Que lo responsabilidad incorpore social. a mi propio... A lo que produzco en el día a día, ¿no? a mi propio motivo de negocio, digamos, pero bueno, tratando de mejorar al respecto. Tenemos, por ejemplo, restaurantes, ¿no? Que en realidad sabemos que elaboran comida no saludable, todos los tenemos clarísimo. Y en realidad tienen su día, ¿no?, de donación, donde se motiva, ¿no?, también desde los medios de comunicación, se cubre ese día, ¿no?, como un montón de ruido que termina haciendo, promoviendo que la gente consuma en ese lugar, ¿no? Entonces muchas veces confundimos lo que es la responsabilidad social empresarial y vamos por lugares que no son, ¿no? Entonces eso creo que también es importante. Como en otra cosa del Estado también tiene que ver con promover todo esto que hablábamos, ¿no? O sea, los cambios y las habilidades en la infancia y la adolescencia, ¿no? Trabajar ahí ese es un punto clave, o sea, desarrollar estas habilidades que estamos hablando. Y como consumidores en el día a día, yo creo que por un lado tiene que ver con pensar cuál es el rol que le damos a la alimentación en nuestra vida, ¿no? O sea, es tipo algo que hago, así no me importa, como lo primero que... Bueno, ¿qué implica eso? Para nosotros, para los que viven con nosotros, para los que dependen de nosotros. Eso creo que es muy importante y a veces no lo tenemos totalmente en cuenta. Creo que en esto de ser muy crítico hacia la información que recibimos, sobre todo de todo lo que sea información vinculada con medios comerciales, ¿no? Eso hay que ser muy crítico, tener claro que cuanto más cerca de lo natural vamos a estar mejor. Y después también pensar esto de cuál es el rol que tenemos nosotros cuando elegimos, ¿no? O sea, uno de los comentarios que se había recibido que tenía que ver con los colorantes de Acá, las papas, mirá, ¿no? A ver que lo perdí porque han llegado muchos mensajes, por suerte. Dice este oyente, Cristina, dice, consulta, frutas y verduras con los fertilizantes y hasta colorantes como en las papas que se le agregan. ¿Y el pescado con mercurio sigue siendo sanos? Claro, ahí por un lado, antes de contestar esa pregunta, lo que tiene que ver con el colorante en las papas, eso tiene que ver con nuestra bueno, sí, es responsabilidad de quienes producen, pero también tiene que ver con nuestra responsabilidad como consumidores. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tendemos a hacer es elegir las papas cuanto más rosadas mejor. Entonces, si están medias paliduchas, no las elegimos, ¿no? Y pasa lo mismo con productos que llamamos imperfectos, ¿no? Actualmente se está trabajando mucho en esto que es el desperdicio de alimentos y concientizarnos de que cuando elegimos no dejar a un lado una manzana porque tiene una manchita o una mandarina porque no se ve tan linda, eso se termina tirando, ¿no? Y es alimento que fue producido, que se invirtieron un montón de recursos económicos naturales para producirlos y se tira, ¿no? Entonces en las papas es algo por el estilo. ¿Por qué se recurre a esa práctica? Y bueno, porque en realidad nosotros elegimos ese tipo de productos. Entonces ahí como consumidores tenemos un rol muy activo en traccionar, como hoy decía, y en lo que tiene que ver con la otra pregunta, en Uruguay lo que sabemos es que en realidad hay algunos sistemas de contralor que tratan de proteger, digamos, de mal uso de productos plaguicidas, que se utilizan para lograr producir en la cantidad que necesitamos y con determinados medios, ¿no? Hay un esfuerzo muy grande para disminuir esas cantidades, para hacer lo que llaman, ¿no?, una transición hacia otros sistemas de producción que no los utilizan o que los utilizan con muy poquita cantidad. Hay un esfuerzo bastante grande para ir en esa línea. Obviamente hace falta ir más hacia ahí. En realidad, en lo que sabemos, y en esto en el contexto de distintos trabajos que se han hecho, tanto del Ministerio de Ganadería como de la UAM, en realidad ellos plantean que no es un riesgo el uso de estos productos en los alimentos que consumimos por los tiempos de espera y demás. Ante la duda, en realidad lo que podemos hacer es, minimizar la exposición, pelar la manzana si tenemos la duda y nos quedamos más tranquilos. Uh-huh. De acuerdo a lo que ellos plantean, eso no sería el caso, pero obviamente siempre es necesario, ¿no?, esto de conocerlo un poco más. Y en lo que tiene que ver con el mercurio en el pescado, depende mucho del tipo de pescado. Lo que sabemos es que los pescados que pueden tener altas concentraciones de mercurio son los que van como bien abajo, ¿no?, en el fondo del mar, digamos, y en general
los que son sobre todo como importados, ¿no? O sea, los pescados de río en Uruguay, los pescados que se pescan en el Río de la Plata, o sea, en general no tienen ese tipo de problemas. En eso no tenemos problemas, sí, consumimos ese tipo. Tengo muchísimos mensajes, Gastón, la tenemos que seguir en todo caso otro día. Hay quien plantea, bueno, Selva dice, por ejemplo, en mi caso como madre tengo 3 hijos y 2 nietas, logré cocinar en casa, comer saludable. Pero hoy no es accesible económicamente para mucha gente. Creo que las mujeres trabajando hizo que los deliveries abunden. Ese es un factor que te iba a preguntar. El factor delivery, y cada vez más extendido el delivery como tal, ¿está incidiendo en nuestros hábitos? Ahí Uruguay tiene problemas en lo que son datos, ¿no? O sea, en entender qué comemos y cuánto comemos de cada cosa. Lo que sí sabemos es que la participación que tienen las comidas preparadas fuera ha ido creciendo. Los últimos datos igual son de 2017, o sea, sobre todo acá hubo un boom con la pandemia, ¿no? O sea, como que sí. o sea, hasta los supermercados, ahora todo tiene su delivery, tenemos cada vez más empresas y demás. A nivel internacional se sabe que sí son un problema en el sentido de que, ¿no? Como el comentario inicial, de que en general los lugares que tienen delivery no se caracterizan por tener los alimentos más saludables o todo lo saludable que queremos. Si bien hay lugares que sí, te preparan una ensalada y te la mandan a tu casa, pero en general tenemos mucha disponibilidad de otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces ahí también, por ejemplo, una cosa importante ahí también es, bueno, que tengamos la misma información, ¿no? O sea, tiene mucha grasa, mucho azúcar o mucha sal, no sabemos, ¿no? Entonces ahí también hay como puntos para mejorar en esto de poder tener acceso a la información y poder decidir libremente. Llegan un montón de mensajes. Otros que hablan de los octógonos. Tenemos que profundizar en otro momento sobre, por ejemplo, los productos importados con grifas que tratan de tapar los octógonos. Pero cierro con este mensaje. Dice este oyente, que tengamos datos de primer mundo en exceso de sobrepeso en la niñez. ¿No es concluyente? Sí, sí. Ese es un dato que tenemos que mirar, ¿no? Y con el cual podríamos cerrar la charla como para cambiar el chip. Sí, solo un comentario eso de lo de que tratan de tapar. Sí. En realidad no es que lo traten de tapar, o sea, en realidad lo tienen que tapar por la normativa uruguaya. O sea, en realidad ahí no es que la empresa esté haciendo trampa, sino que son en general rótulos de otros países, sobre todo de Argentina, y en realidad la normativa uruguaya dice que lo que se tiene que cumplir es la norma uruguaya. Entonces no pueden venir con otra información, entonces por eso lo tienen que tapar, están obligados a hacerlo, no solamente eso de que ahí no generar como esa idea de que es que están incumpliendo, sino que eso lo tienen que hacer. Pero esos productos están viendo que tienen, o sea, sí tienen el octógono uruguayo, digamos, pero el argentino es el que tapan. Claro, porque en realidad puede ser que en Argentina tengan que tener y acá no, porque como usamos límites distintos, tenemos criterios diferentes. Entonces, obviamente, si es argentino, puede ser que tenga un montón de octógonos en Argentina y acá ninguno, pero esa es la norma uruguaya, ¿no? Eso es una cosa importante. Y en lo que esto que decís del sobrepeso y la obesidad, sí, estamos en un problema, ¿no? O sea, en la infancia y la adolescencia son 4 de cada 10 tienen sobrepeso o obesidad. En la vida adulta somos 6 de cada 10, entonces ahí sí es un problema y sí tenemos que hacer algo al respecto y sabemos que la alimentación en ese sentido es el pilar fundamental para cambiar esa situación. Gastón Ares, ingeniero alimentario, doctor en química, miembro del grupo de expertos para la orientación en nutrición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. La seguimos en cualquier momento. Muchas gracias a vos.